Hola Rosalía, muy buena tarde, bienvenida a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de nuestro módulo número 14, el universo natural. En esta semana nosotros estamos observando los temas de nuestra unidad número 1, que se llama Materia y Energía. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y seré su asesor durante las siguientes 4 semanas. Bueno, durante estas 4 semanas que estaremos llevando nuestro módulo número 14. En esta semana, además de los temas que ustedes quieran comentar, aquello que les haya llamado la atención sobre los temas de esta unidad, o bien preferentemente sobre nuestras actividades integradoras, tanto número 1, el átomo y sus alcances, y nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia. Pues bueno, ustedes pueden tomar libremente el audio de esta plataforma para poder realizar sus preguntas o pueden escribir por medio del chat de esta plataforma. Se está generando una grabación de esta sesión, la cual se estará subiendo a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir sus dudas cuando vean el video en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Ahora bien, les recuerdo, como les mencioné el miércoles pasado, cuál es el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural, y es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. Ahora bien, jóvenes, todavía no, paso a paso, nosotros sabremos qué es ese pensamiento científico, pero primero nosotros debemos de conocer lo que es el método científico para la obtención de ese conocimiento científico y llegar a ese desarrollo del pensamiento científico. Estamos observando y durante este módulo número 14 diferentes ciencias experimentales y en esta semana número 1 nosotros estamos arrancando de forma fuerte con lo que es química, que es una ciencia experimental. Todo ello nos llevará a conocer lo que es la dinámica del universo. Nosotros no vamos a analizar esos astros en el firmamento, sus composiciones o sus dinámicas, no. Ese, sobre lo que habla este módulo, ese universo, soy yo mismo, es mi entorno, es donde me relaciono, donde vivo, donde trabajo, es esa parte a lo que se refiere ese universo, comprendiendo la estructura de la materia y la interrelación con la energía. En esta semana nosotros estamos aprendiendo acerca de la estructura más pequeña de la materia y la siguiente semana nosotros aprenderemos acerca de lo que es la energía. Rosalía, ¿tiene alguna duda en particular acerca de las actividades de esta semana? ¿Algún comentario sobre los temas? Por el momento no, asesor. Ok, gracias, Rosalía. Bueno, vamos a arrancar nuevamente con lo que es nuestra actividad integradora número 1, llamada el átomo, y el propósito de esta actividad es utilizar los conocimientos que nosotros estamos aprendiendo acerca del átomo y los modelos atómicos para reflexionar sobre cómo es que estos establecen enlaces y participan en algo llamado reacciones químicas. Para esta unidad nosotros necesitamos, chicos, conocer los modelos atómicos, identificar las características de lo que es una reacción y una ecuación química, comprender la relación entre la teoría atómica y cómo es que los átomos forman enlaces. ¿Qué es lo que vamos a realizar, jóvenes? Vamos a realizar un video en donde nosotros vamos a explicar 4 modelos atómicos que se nos están solicitando. Es muy importante que en este video nosotros salgamos a cuadro, que realicemos de forma propia, es decir, por cuenta propia, esos modelos atómicos
y que nosotros también expliquemos acerca de estos modelos, sus diferencias y cómo que es que estos átomos forman enlaces y participando para la formación de sustancias nuevas. ¿Qué modelos atómicos es los que se nos están solicitando? Se nos están solicitando solo 4. ¿Existen más modelos atómicos? Claro que sí, pero solo se nos está pidiendo el modelo atómico de John Dalton, de Joseph Thomson, de Ernest Rutherford y de Niels Bohr. Estos modelos atómicos nosotros los debemos de dibujar por cuenta propia con una aplicación, ya sea los podemos hacer en Word, los podemos hacer en PowerPoint, los podemos hacer en Paint, o si ustedes conocen alguna otra plataforma de dibujo de diseño, ustedes pueden hacer sus dibujos en esa plataforma, jóvenes, y es lo que deben de presentar dentro de su video. Recuerden, una parte indispensable dentro de su video es que realicen un guión escrito. No hay ningún problema si ustedes lo leen, pero deben de subirlo a la plataforma junto con la liga o el enlace de donde se encuentra su video y que en este video ustedes, jóvenes, salgan a cuadro. Es muy importante que ustedes salgan a cuadro. Ah, perdón, jóvenes, perdón. Ok. Ujú. Perdón. Vamos a continuar. Entonces es muy importante que ustedes suban lo que es su guión escrito en un documento en Word, que aquí ustedes peguen el enlace de donde se encuentra ese video. Ustedes lo pueden subir a Drive, lo pueden subir a Dropbox, lo pueden subir a YouTube. Y algo muy importante es que yo les recomendaría es que lo realicen en Canva. Canva es una herramienta muy versátil, la cual les puede ayudar a que ustedes puedan realizar su video de una forma más rápida. Lo único que al terminar su actividad, lo único que tienen es que copiar el enlace y pegarlo a ese guión escrito, chicos. Ok, aún así, les voy a mencionar diferentes formas por si tienen alguna dificultad de poderlo de realizar en Canva. Existen diferentes formas de cómo lo podemos realizar. Cuando inicien, por favor, su presentación, su video, ustedes van a mencionar su nombre y su grupo. Van a presentar cada uno de esos 4 modelos atómicos que dibujaron y los van a explicar y también van a explicar las diferencias que existen entre ellos. Por ello es importante que realicen un guión escrito y no hay ningún problema si ustedes lo leen durante la generación de este video. El video debe de tener una duración de entre 3 y 5 minutos. Sí, ustedes necesitan mayor tiempo para poderlo realizar, no hay ningún problema, pero al menos debe de durar 3 minutos y debe de estar cumpliendo con todo lo que se nos está solicitando. Cuando ustedes terminen su video, lo pueden cargar a la nube, ya sea por Dropbox, por Drive, por OneDrive, lo pueden subir a YouTube o, como les mencionaba, pueden hacerlo en Canva, no hay ningún problema. En ese video, además de explicar sus modelos atómicos, van a explicar la diferencia que hay entre una reacción y una ecuación química, la forma en que los átomos forman enlaces y cómo se clasifican esos enlaces. Una vez que generen su video, es muy importante. Van a pegar la liga en un documento donde se encuentra su guión escrito. También aquí pueden colocar las referencias que ustedes utilicen para llevar a cabo su actividad. Además de esto, chicos, verifiquen, por favor, que la liga, el enlace o la liga que ustedes estén colocando, que sea
la correcta. Y además de esto, que me den todos los permisos para que yo pueda revisar el video. Si no puedo revisar el video, no puedo evaluar su actividad integradora número 1. Ok, el video, jóvenes, si yo voy a hacer mi presentación y mis dibujos en PowerPoint, pues aquí puedo hacer completamente mi actividad. En PowerPoint existe la aplicación de grabación de pantalla. Ustedes ayudados de su cámara para salir a cuadro, pueden integrar la parte de la explicación del video y generar completamente el video aquí. Una vez que tengan el video, lo suben a la nube y copian el enlace en el documento donde se encuentra su guión con sus referencias. Pueden utilizar, jóvenes, la opción de grabación de pantalla de su celular. Pueden ustedes enviarse su presentación, abrirla por medio de su celular y utilizar esta aplicación de grabación de pantalla y seguir el mismo procedimiento. O bien pueden utilizar un programa gratuito como QuickTime Player, como Kazan, Fraps o Open Broadcaster para poder realizar este video. Recuerden, ustedes tienen que salir a cuadro en el video de forma simultánea que están realizando la presentación de sus modelos atómicos. Ya de últimas, jóvenes, ustedes pueden grabarse directamente con su celular, saliendo a cuadro y grabando también la pantalla de su computadora, que alguien les ayude a grabarlos mientras presentan esos dibujos que ustedes realizaron por cuenta propia. Recuerden, ustedes no pueden utilizar una imagen de un modelo atómico que se les esté pidiendo, tomarla de internet y presentarla como propia, porque eso es una conducta de plagio, ¿ok? ¿Sobre qué va a versar, jóvenes, esta exposición? Bueno, sobre los modelos atómicos. Los modelos atómicos, o precisamente el concepto de átomo surge desde la antigua Grecia, donde los filósofos, además de desarrollar algunas de las principales ciencias y pensar acerca del origen del hombre en el universo. Además, uno de ellos pensaba de qué estaban hechas todas las cosas que nos rodeaban. Este filósofo imaginó que todo estaba hecho por pequeñas partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Él concibió ese concepto como átomos. Este filósofo fue Demócrito de Agrigento. Esto fue aproximadamente en el año 300 antes de Cristo. Este concepto, jóvenes, se perdió hasta que a principios de 1800, perdón, un científico de nombre John Dalton, este químico inglés, estaba trabajando con metales, particularmente con cobre. Y él imaginó que los átomos de cobre, perdón, que el metal, el cobre con el que trabajaba, estaba formado por pequeñas esferas indivisibles, a las que utiliza el nombre de átomos para llamarle a ellas. Él cree que estas pequeñas esferas, semejantes a una bola de billar, son eléctricamente neutras y que existen este tipo de partículas para cada uno de los materiales, perdón, cada uno de los elementos que contaba la tabla periódica en ese momento, a principios de 1800. Este modelo, a pesar de ser muy sencillo, perduró durante casi 100 años, porque fue hasta finales del 1800 cuando otro científico de nombre Joseph Thomson, que estaba experimentando con algo que se llaman tubos de rayos catódicos, él es capaz de determinar que en el átomo existen otras partículas y de hecho con carga. Estas partículas él las llamó electrones y determinó que tenían una carga negativa. Estos electrones, que constituyen también parte del átomo, él pudo determinar la relación que existe entre la masa y la carga, pero no pudo determinar la masa ni la carga de forma aislada.
Él imaginó que existen la misma cantidad tanto de estas partículas negativas llamadas electrones y que tenían que existir partículas positivas a las cuales se les dio el nombre de protones, en igual cantidad, confiriéndole al átomo una carga neta neutra. El modelo atómico de Thomson se le conoce como el budín de pasas, debido a que él concibió que el átomo es, estaban embebidas dentro del cuerpo de este, tanto las partículas negativas como positivas, y era muy parecido a lo que es un panque de pasas. Un poco más adelante, jóvenes, otro científico de nombre Ernest Rutherford, él estaba experimentando con unas partículas radiactivas, de hecho con torio, a la cual una masa de torio radiactiva la cubrió con una chaqueta de plomo, creando una pistola de partículas radiactivas. Las partículas alfa, beta y gamma que emanaban del torio, él las proyectaba hacia una lámina muy delgada pero muy densa de oro. Los resultados que él observó es que estas partículas, la mayor parte de estas partículas atravesaban la lámina de oro sin cambiar su dirección, por lo cual pudo determinar algo muy importante, que lo que más constituye o lo que más conforma un átomo es espacio vacío. Pero también determinó otras cosas mediante sus observaciones. Observó que en algunas ocasiones estas partículas chocaban con algo muy denso y que cambiaban su dirección. Cuando esto ocurrió, jóvenes, se dio cuenta de que en el átomo, además de estar confeccionado principalmente por espacio vacío, que tiene un núcleo muy denso que se encuentra justo en el centro del átomo. Y que efectivamente existen estas partículas llamadas electrones, pero que giran alrededor del núcleo. Finalmente, y bueno, no finalmente porque existen otros modelos atómicos, pero el modelo atómico de Bohr es el modelo actual del átomo. Con este modelo atómico se puede dar explicación a a las mayores características de, del comportamiento de la materia con este modelo atómico. Bohr determina que efectivamente los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo, pero no de forma desordenada, sino en niveles electrónicos, a los cuales les da nombres como KL, M, N, O y P, y estos jóvenes corresponden a cada uno de los periodos en la tabla periódica. Existen otros modelos atómicos como el de Sorensen, el de Schrödinger y el de Heisenberg, pero estos modelos atómicos explican algunas otras características de la materia. Estos cuatro modelos atómicos nos ejemplifican la evolución del conocimiento acerca de la materia. Y no solo eso, también nos explican el comportamiento que tiene la materia dentro de lo que pasa en las reacciones químicas y por qué los elementos de la tabla periódica ocupan un lugar dentro de ese ordenamiento en la propia tabla. Estos son los cuatro modelos que ustedes deben de presentar. Recuerden, ustedes deben de dibujar sus modelos atómicos por cuenta propia y deben de explicar, además de sus modelos atómicos, deben de explicar qué son los enlaces químicos y cómo se clasifican. Los enlaces químicos solo son tres. ¿Existen otras fuerzas que estabilizan a la materia? Por supuesto que sí, pero estos no constituyen enlaces químicos, como lo pueden ser los puentes de hidrógeno, las interacciones electrostáticas, las fuerzas de Van der Waals. Son importantes, pero no constituyen enlaces químicos. Solo existen tres tipos de enlaces químicos. El primero de ellos es el enlace metálico. Y este tipo de enlace ocurre entre las especies que les llamamos metales y les confiere características
a estos materiales. Les confiere, por ejemplo, la conducción de la electricidad, la conducción térmica también, el brillo metálico. ¿Y por qué ocurre esta característica en los materiales que nosotros conocemos como metales? Porque entre los átomos metálicos, en su último nivel de electrones, o nivel electrónico, los electrones pueden estar libremente circulando entre un átomo y otro en algo llamado marea electrónica. Y esta característica les confiere esas propiedades a lo que nosotros les llamamos metales. Existe otro tipo de enlace que es el enlace iónico, y aquí ocurre entre dos especies, una especie que tiene pocos electrones en su último nivel electrónico y una especie que le hacen falta pocos, que tiene muchos electrones en su último nivel electrónico. Cuando estas dos especies químicas están muy cercas, la que tiene muchos electrones roba o secuestra un electrón a la especie química que tiene pocos electrones. Cuando esto ocurre, la especie que perdió su electrón o que lo cedió se vuelve muy positiva y la especie que se robó ese electrón se vuelve muy negativa. Y análogo como lo que ocurre con el magnetismo, cargas opuestas se atraen. Debido a esta característica se crean dos especies químicas. Una es un catión, la especie que pierde su electrón y adquiere una carga positiva, y un anión, esta especie química con carga negativa. Y debido a estas cargas opuestas es como surge la atracción y se forma el enlace iónico. Y el tercer tipo de enlace químico es el enlace covalente. Aquí los electrones no andan compartiendo, los electrones, los átomos no andan compartiendo sus electrones en algo llamado marea electrónica, tampoco se andan robando uno o dos electrones. Aquí comparten un par de electrones las especies químicas que van a formar este tipo de enlace. En cuanto a fuerza, el enlace covalente es el enlace químico más fuerte y más estable. El que le sigue en fuerza es el enlace iónico, y el enlace químico más débil es el enlace metálico. Para que ocurran cambios en la formación de enlaces de esas sustancias o de esos átomos, debido a que son tan pequeños, si nosotros no los podemos ver, eh, eh, pasan por un proceso que se llama una reacción química, y es el proceso por el cual una o dos o más sustancias cambian su composición para formar sustancias nuevas. Cambian su composición al formar enlaces nuevos. Cuando forman enlaces nuevos con otras sustancias, entonces adquieren otras características. Las sustancias que van a cambiar se llaman reactivos y las sustancias nuevas se van a llamar productos. Y debido a que nosotros no podemos observar cómo ocurre o qué es lo que pasa en una reacción química, nosotros tenemos que apoyarnos con algo. Nos apoyamos con lo que es una ecuación química. Las ecuaciones químicas son análogas a las ecuaciones matemáticas y nos representa lo que pasa en una reacción química. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que son símbolos químicos. Dentro de los símbolos químicos los vamos a ver y vamos a aprender poco a poco eh, eh, qué es lo que representan estos símbolos químicos, que van a representar a las sustancias que se van a transformar y las sustancias nuevas que se están creando. Y dentro de ellas o acompañando a estos símbolos químicos, vamos a ver dos tipos de números. Unos números que aparecen como subíndices. Estos son propios del símbolo químico. Yo no los puedo modificar porque son innatos a los símbolos químicos. Pero vamos a ver unos números siempre a la izquierda del símbolo químico, unos números grandes. Esos se van a llamar coeficientes de reacción, coeficientes estequiométricos o simplemente coeficientes. Estos números yo sí los puedo poner a voluntad y siempre van a la izquierda del símbolo químico. Yo no lo puedo poner a la mitad o a la derecha.
siempre van a la izquierda y nos indican la cantidad de sustancias que están, o de moléculas que están participando o que se necesitan para que se efectúe una reacción química. ¿Ok? Rosalía, ¿hasta aquí alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 1? No, no solo estoy poniendo mucha atención. Ok. Bueno, recuerden que en estos espacios abiertos son para ustedes y además de ello, es que se necesita una participación proactiva. En fin. Ahora bien, recuerden entonces, jóvenes, que ustedes tienen que dibujar por cuenta propia sus 4 modelos atómicos, el de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr, explicar las diferencias que existen entre ellos, también explicar qué es una reacción y una ecuación química y la clasificación de los enlaces o los tipos de enlaces químicos dentro de su video. Cuando generen su video, lo suben a la nube, generan el enlace y ese enlace lo van a pegar en el documento donde ustedes van a tener su guión que van a seguir durante su exposición. Adelante, Rosalía, dígame. Bueno, si en caso de que yo cuento con un pizarrón, ¿puedo grabar ese el pizarrón y dibujarlo? ¿Cuenta como la actividad o a fuerzas tiene que ser en digital? Eh, Como usted dice, a fuerzas tiene que ser en una plataforma digital. Ok, ¿Ok? Así es que sí, utilice Paint, utilice PowerPoint, utilice alguna otra herramienta de dibujo para realizarlos por cuenta propia, pero sí tiene que utilizar una herramienta digital. muy bien, gracias. Ahora bien, para nuestra actividad integradora 2 llamada la materia, el propósito es identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes que se relacionan con ella para reflexionar sobre los fenómenos que están presentes en nuestra vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia y cómo se aplica. Aquí vamos a integrar un documento en Word y en ese documento en Word vamos a integrar todo lo que se nos está solicitando y para ello nosotros tenemos que entrar a un simulador de estados. Para poder entrar al simulador, ustedes pasen el cursor en la actividad sobre la palabra simulador de estados y los va a llevar a este simulador. Aquí ustedes van a tener la opción de seleccionar entre átomos como el neón y el argón o moléculas como el oxígeno o el agua. En la opción de estado, lo importante es que ustedes observen a qué temperaturas y cuál es el comportamiento de las partículas en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, tanto de esos estados y esas moléculas. Pregúntense, ¿será la misma temperatura a la que el agua echa hielo, o sea, un sólido, respecto del neón o el argón? ¿Será la misma temperatura a la cual el argón tiene un comportamiento gaseoso que la temperatura del agua? Eso es lo que ustedes tienen que observar. Cuando ustedes estén experimentando, por favor, tomen impresiones de pantalla porque las tienen que integrar a su actividad. Eh, una vez que ustedes hagan todas estas observaciones, van a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que ustedes observaron. Van a colocar dentro de la descripción las temperaturas, tanto de fusión como de ebullición, que identificaron tanto del argón, el neón, el oxígeno y el agua, y muy importante, tienen que estar en grados Celsius. Después en su simulador ustedes van a seleccionar la opción de cambios de fase y aquí ustedes también pueden seleccionar tanto esos átomos como esas moléculas y pueden aplicar calor, pueden aplicar frío. Pueden aumentar la presión ya sea agregando más partículas con la bomba de aire que se encuentra a un lado de ese reactor o bien presionando la tapa de su propio reactor. Vean cómo es el comportamiento de esas partículas, tanto de esos átomos o esas moléculas con las cuales ustedes estén experimentando.
Importante, cuando ustedes experimenten, tomen capturas de pantalla y las van a integrar en su documento. Además, ustedes van a elaborar una tabla de las propiedades generales y específicas de la materia. Los conceptos que aparecen dentro de, o que se les están solicitando, los van a tener que desarrollar, qué es la dureza, qué es el punto de fusión, qué es la electronegatividad, qué es la efervescencia, para que ustedes puedan completar, por favor, su cuadro. Van a redactar en un párrafo cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y van a justificar su respuesta. También ustedes, jóvenes, para poder comprobar la ley de la conservación de la materia, van a balancear la ecuación que se les está solicitando por medio del método del tanteo. ¿Cuál es esa ecuación? Esa ecuación es NaOH, que es hidróxido de sodio, más CuCl2, que es el dicloruro de cobre. Cuando reaccionan estos reactivos, se van a convertir en hidróxido de cobre de símbolo CuOH2 y cloruro de sodio, NaCl. Esa ecuación, lo que le hace falta son los coeficientes estequiométricos y ustedes, jóvenes, los van a buscar por medio del método del tanteo. Una vez que los encuentren, van a comprobar que la solución sea correcta, calculando, por favor, chicos, o la suma de las masas molares, tanto de los reactivos como de los productos. Finalmente, ustedes van a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balanceo de la ecuación que ustedes realizaron y también de las características que ustedes observaron en su simulador. Cuando terminen su documento lo van a guardar con la siguiente nomenclatura, sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. También recuerden dentro de su actividad colocar las referencias de las fuentes que ustedes utilicen para poder realizar esta actividad. Ahora bien, jóvenes, los estados fundamentales de la materia solo son tres estados fundamentales. ¿Existen otros estados de la materia? Sí, pero estos otros estados no son fundamentales. Los estados fundamentales es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿De qué se caracterizan estos estados fundamentales? En un estado sólido tiene un volumen fijo, tiene una forma definida. Ustedes en su simulador van a poder cerciorarlo. En estado sólido las partículas están muy cercas una de las otras y forman redes cristalinas. Las partículas pueden vibrar y pueden rotar, pero no tienen libre movimiento. Y los sólidos no se pueden comprimir. En estados líquidos también van a contar con un volumen fijo, pero no va a tener una forma definida. ¿Por qué? Porque aquí las partículas van a tener una mayor libertad y aquí pueden tener, además de vibrar y de rotar, van a tener un movimiento de traslación de forma ordenada y tampoco se pueden comprimir. ¿Qué es lo que pasa con los gases? Y es algo que también ustedes pueden observar en su simulador. Los gases no tienen un volumen fijo, tampoco tienen una forma definida. Las partículas tienen tanta energía que están muy separadas unas de otras, así es que cuentan con completa libertad de movimiento. Y algo importante es que los gases sí se pueden comprimir. Ahora, jóvenes, estos son los tres estados fundamentales de la materia. ¿Existen otros estados? Sí. Existe el plasma, lo que son los condensados Bose-Einstein, y también existen los líquidos de Fermi, pero esos no son de nuestro interés, no son de nuestro estudio, solo los estados fundamentales, el estado sólido, líquido y gaseoso. Y bueno, la materia tiene diferentes tipos de propiedades. Estas las podemos clasificar como propiedades generales, propiedades específicas, propiedades físicas o propiedades químicas. Dentro de las propiedades generales, la materia tiene masa, tiene volumen, tiene divisibilidad, tiene un peso. Propiedades físicas como el estado de agregación o la maleabilidad. Propiedades específicas como el punto de fusión, la concentración, el calor específico. Propiedades químicas como la efervescencia, el brillo, la reactividad o la ionización.
No toda la materia puede poseer todas las características. Puede tener unas características o puede tener otras. Cuando las sustancias reaccionan y se convierten en sustancias nuevas, adquieren también nuevas características o nuevas propiedades. Lo importante es que este tipo de propiedades nosotros las podemos clasificar como propiedades extensivas, como el peso, el volumen o la longitud, o como propiedades intensivas, como la presión, la concentración o el punto de fusión. ¿En qué se diferencian estas? Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia, mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, yo estoy tomando en este momento un agua de piña. Imaginen que esta botella, que es de 1,5 litros, estuviera completamente llena. Y yo de un solo trago me tomara la mitad. ¿Estoy cambiando sus propiedades? Sí, estoy cambiando sus propiedades extensivas. Yo originalmente tenía 1,5 litros de agua y si me tomo la mitad, ya solo voy a tener 750 mililitros. Estoy cambiando tanto su peso como su volumen. Pero no porque yo me haya tomado la mitad del agua, el resto del agua se convirtió en arena, se convirtió en leche, se convirtió en aceite. Sus propiedades intensivas se siguen manteniendo. Es un agua de piña y va a seguir siendo un agua de piña. A eso nos referimos con lo que son propiedades intensivas y con lo que son propiedades extensivas. Algo importante y nosotros estamos aprendiendo es la primera ley ponderal, que es la ley de la conservación de la materia. Esta nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Nosotros no podemos ver lo que ocurre en una reacción química. Por eso recuerden que nosotros la simbolizamos mediante el uso de ecuaciones químicas. ¿Y cómo es que damos cumplimiento a la ley de la conservación de la materia? Porque nosotros no podemos crear ni destruir materia, pero sí la podemos transformar. Una de las formas de cómo la transformamos es por medio de las reacciones químicas. Eh, Adelante, Rosalía. Bueno, y un ejemplo que no escribí en el foro de aprendiendo es lo más común que para mí es en la repostería, porque muchas sustancias, digámoslo así, si se mezclan, este, no se unen, pero al agregar calor es donde se fusionan, o sea, ahí ocurren más cosas químicas ahí digamos, al hacer un pastel, ¿no? Tiene aceite y agua y normalmente pues no se mezclan, pero a cierta temperatura se genera pues el pastelito, ¿no? El panquecito, porque se necesita de las dos. Ese es un excelente ejemplo y vamos a tomarlo para el balanceo de nuestras reacciones químicas. ¿Qué le parece? Y Sí. supongo, y espero que usted sepa de repostería, porque yo no. Mire, le voy a plantear mi idea y usted me va a decir si tiene lógica o no. Yo, para el Día de las Madres, yo voy a hacer un pastel, pero como van a estar mis familiares, voy a hacer un pastel de 30 centímetros, circular, de aproximadamente 2 kilos. Un pastel de 2 kilos, ya con fruta, ya con crema, ya con el pan. ¿Ok? Para eso, voy a ir a la tienda y voy a comprar 50 kilos de harina y voy a comprar 30 kilos de azúcar y me voy a gastar 20 litros de leche. Voy a comprar tal vez 5 kilos de polvos para hornear y voy a usar 200 huevos. ¿Es lógico lo que yo digo? Pues sí. Entonces yo con 50 kilos de harina y 30 de azúcar y 200 huevos y un montón de leche, voy a hacer un pastel de 2 kilos. Bueno, ¿no? Pero pues es que sería igual que un ejemplo, digamos, te ponen en una báscula y tú pesas 50 y te comes un kilo de sandía y a poco vas a pesar ese kilo de sandía más tu peso. En ese momento sí, En ese momento sí, porque todavía no se digiere, ¿no? Todavía no así es. existe el cambio, ¿no?
Así es. Y bueno, o sea, no sé mucho de repostería, pero yo, o sea, no sé, necesitaría grandes cantidades, ¿no? Por lógica, pero sí, o sea, digamos que si ocupamos kilos de harina más kilos de huevo, Pero yo y, voy a, pero usted ponga atención en las cantidades. ajá, Para un pastel de 2 kilogramos, yo necesito 50 kilos de harina. no, No, no. Necesitaría 200 huevos. no, Necesitaría 30 kilos de azúcar. no, Entonces están desbalanceadas, ¿verdad? Las cantidades que yo necesito. Para un sí, pastel aproximado de 2 kilogramos, entonces yo necesitaría 1,5 kilogramos de harina, tal vez 8 huevos, tal vez 400 mililitros de leche, 200 gramos de azúcar, y al final del horneo voy a obtener, y ya con aproximadamente un pastel de 2 kilogramos, ¿cierto? sí, Es exactamente lo mismo que nosotros necesitamos para poder balancear las ecuaciones químicas. La misma cantidad de masa que yo tengo al inicio es la misma cantidad de masa o de materia que yo obtengo al final. Cantidades. Que sí, las sustancias se transforman en otras, eso es completamente normal. Yo después de hornear mi pastel no voy a poder separar lo que es, ay, mira, aquí se quedó el azúcar, aquí está la harina, ay, voy a retirar la yema de los huevos. No, porque ya es una sustancia horneada, ¿cierto? sí, Sus propiedades al inicio son diferentes que sus propiedades al final. Es lo mismo que las reacciones químicas. Por ello nosotros debemos de aprender a balancear. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos crear sustancia o no podemos crear materia y tampoco podemos destruirla. ¿Cómo podemos comprobar ello? Mediante el balanceo de lo que son las ecuaciones químicas. Por ejemplo, en la figura que yo les pongo en pantalla está la molécula del metano. Y aquí pongo esta figura precisamente para ver dónde ocurre esa transformación de la materia. El metano de fórmula CH4 es esa molécula con una esfera grande gris y cuatro moléculas, cuatro esferitas pequeñas en color blanco, que son los átomos de hidrógeno, y la gris es la del carbono. Para que yo pueda quemar el metano, que es el gas que nosotros utilizamos en casa, para cocinar, necesitamos oxígeno. Para una molécula de metano necesitamos dos moléculas de oxígeno. Y como el oxígeno es un gas diatómico, cada molécula tiene dos átomos y entonces yo necesito dos moléculas. Y cada una de esas moléculas tiene dos átomos de hidrógeno. Entonces tengo cuatro de esas esferitas de color rojo. Cuando se queman, se convierten en sustancias diferentes. Pero si nosotros observamos el resultado, vamos a ver, si al inicio tenemos una esfera gris, al final tenemos una esfera de color gris, que significa un átomo de carbono. Al inicio tenemos cuatro esferas de color rojo y son las mismas cuatro esferas que obtenemos al final, que simbolizan los átomos de oxígeno. Y al inicio tenemos cuatro esferas blancas, que son las mismas cuatro esferas que encontramos al final, que simbolizan los átomos de hidrógeno. Pero ya no se encuentran dentro de la misma molécula, se encuentran dentro de moléculas diferentes. Lo que expresamos aquí, que la misma cantidad que yo tengo al inicio es la misma cantidad que yo tengo al final, Rosalía. Es la misma cantidad, pero está ordenada en moléculas diferentes con propiedades diferentes. Eso es lo que ocurre en las reacciones químicas. Yo no puedo tener, por ejemplo, si yo tuviera 1 kilo de reactivos, cuando termine mi reacción, yo no puedo obtener 2 kilogramos de productos porque estaría creando masa y eso no es posible. Si yo tuviera 1 kilo de reactivos y al final de mi reacción solo obtuviera medio kilogramo de productos, eso tampoco es posible. ¿Por qué? Porque estaría destruyendo la materia y eso no es posible. La misma cantidad de masa que yo tengo al principio es la misma cantidad de masa que yo tengo al final. Si yo tengo la masa suficiente al inicio para hacer mi pastel, al final voy a obtener la misma masa, pero ya de forma diferente, ya en un producto horneado. Que a su asesor en línea no sabe hacer pasteles y sabe bien feo o se le pasa el horneo y eso se convierte en carbón, bueno, ya es una cosa diferente.
pero la materia no se crea ni se destruye, solo la transformamos y adquieren características nuevas. De esa forma nosotros vamos a balancear nuestra materia. Y vamos a balancear nuestra ecuación que se nos está solicitando colocando los coeficientes que nosotros necesitemos. Recuerde, esos coeficientes son esos números grandes a la izquierda del símbolo químico y nos van a decir la cantidad de átomos o moléculas que están participando como reactivos o productos. Y yo voy a colocar esos coeficientes para mantener ese balance en equilibrio. ¿Ok? Existen diferentes tipos de reacciones químicas. Existen reacciones de neutralización, reacciones de síntesis, de descomposición, de doble sustitución, reacciones de descomposición. En la imagen que yo les pongo en pantalla, jóvenes, vemos una reacción de descomposición, donde a partir de una sustancia se crean dos sustancias nuevas. Pero no estamos destruyendo átomos, solo están formando sustancias nuevas. En una reacción de síntesis tenemos dos sustancias diferentes que van a conformar una sola sustancia. Pero la misma cantidad de átomos que tenemos al inicio la vamos a tener al final, solamente que van a estar ordenados de diferente forma porque van a cambiar sus enlaces. Eso da cumplimiento a la ley de la conservación de la materia. Recuerden, para poder nosotros simbolizar lo que pasa en una reacción química, hacemos uso de esas ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas vamos a utilizar símbolos y dentro de los símbolos químicos vamos a ver números pequeños, siempre a la izquierda o incluso los podemos encontrar al centro de los símbolos químicos llamados subíndices. Y esos son propios del símbolo químico. Nos están diciendo la cantidad de esos átomos que conforman esa sustancia. Pero yo no los puedo modificar. Lo que sí yo puedo agregar son esos coeficientes de reacción, que son esos números que siempre se colocan a la izquierda del símbolo químico y que me dicen la cantidad de átomos o moléculas que están participando en esa reacción o que yo necesito para que esa reacción se lleve a cabo. ¿Ok? Rosalía, ¿hasta aquí alguna duda? Además de que aprendió que no sé hacer pasteles. No, ninguna. Ok, bueno, recuerden que tienen que ingresar a su simulador, experimentar en la opción de cambios de estado, jueguen con la presión, con las temperaturas, tomen muchas impresiones de pantalla, cumplan con cada uno de los puntos que se está solicitando para esta actividad integradora y sobre todo envíenlas a tiempo. Recuerden que nuestra plataforma sirve hasta, o cierra, perdón, hasta el domingo por la noche, pero generalmente se satura. Así es que entreguen sus actividades en tiempo y forma y eviten las saturaciones de la plataforma para poder entregar sus actividades. Recuerden realizar también sus actividades, tanto la socioemocional, su actividad formativa número 1 y su actividad formativa número 2, así como su cuestionario. Rosalía, para mí fue un gusto estar con ustedes este fin de semana. Si usted es madre, feliz día y si no, pues felicite a su mamá y disfrute mucho el día de hoy y disfrute mucho su fin de semana. Por mi Muchas parte, gracias. Igual. es todo y hasta luego. Nos vemos, Rosalía. Nos vemos. Adiós.